Juan, un gusto que estés acá. Bueno, gracias por invitarme otra vez. Hace mucho que no nos veíamos. Hace un montón, sí. Es verdad. Hace un montón. A mí la pandemia me nubló. Después pandemia estuvimos y demás, pero ¿cómo te presento? Porque ahora ya no sos más el responsable de la CETEP. No, dirigente político, presidente de Argentina Humana, que es nuestro partido dentro de Unión por la Patria, con el que tratamos de transmitir nuestras ideas en lo que llamamos el campo nacional popular, humanista, que es hoy una especie de licuado de muchas cosas con un gusto que no me termina de gustar, ¿no? Pero, bueno, es lo que hay en la vereda de enfrente de alguien y de un sector que ya pasa de ser rival a ser enemigo. No lo digo en términos bélicos, ¿no? En términos por la gravedad y la virulencia con la que agreden todos los valores que nosotros consideramos nobles, ¿no? Entonces, ahí ya hay un salto de cualidad. Y también te presento como precandidato a presidente de 20, para buscar el tipo ansioso, estamos en el 2025 y ya te preguntas si en el 2027... Es muy probable. Claro. ¿Es probable? Es muy probable, sí. Lo que es, vamos a decir, seguro, es que voy a ser candidato a diputado este año. Se tienen que alinear muchos planetas para que eso no pase. Y muy probablemente no dentro de Unión por la Patria. Epa. Muy probablemente. Espera, este año tengo reloj de arena. A todos les digo lo mismo. Algunos se sienten intimidados por ver cómo pasa el tiempo inevitablemente. A priori, ¿qué te provoca el reloj de arena? Es una hermosa metáfora de la vida, ¿no? Para la nota en sí, nada, pero me gusta verlo. A veces tengo uno en casa, a veces lo uso. El sentido del tiempo, el sentido del propósito de una vida, que no se te vaya toda la arena sin haber hecho alguna de las cosas que soñabas de pibe, adolescente, lo trascendente, tanto en la vida individual de cualquier ser humano, como en la vida de alguien que tiene ideales sociales, ideales políticos, que cuando se vayan los últimos granitos de arena puedes decir, bueno, algo hice lo que pude, y esto me salió. Y aparte me parece que es cada tanto, en esta hora que tenemos, es bajar... Te recuerdo que es finito. O sea, yo la sensación que tengo es que hay un alguien que me dice, te recuerdo que el tiempo es finito. Eso sí. Que no hay un divague heroico de que es para siempre. Así que me parece que acompaña. Retomo algo que dijiste. ¿Vas a ser candidato a diputado? Sí. ¿En la provincia? En la provincia. ¿Por tu partido? Por mi partido, no sé cómo se va a terminar ordenando porque hay una dispersión conceptual. Después, a mí me gusta usar también metáforas, ¿no? Así como cuando caiga el último granito, nadie se lleva nada al otro mundo. Tengo una metáfora ahora que me gusta usar, que es, imagínate fuera un jarrón. Y ese jarrón, que era Unión por la Patria, contenía este licuado de ideas, pero que alguna sustancia tenía, por lo menos de lo que yo creo, ¿no? La justicia social, cierto nacionalismo económico. Y algunos dirigentes agarraron el jarrón, lo tiraron al suelo y lo rompieron todo. Y por ahí, una semana antes de las elecciones, viene alguno de estos genios de la política y pone la gotita en el jarrón. Y me trae un jarrón a mí, a vos y a un montón de gente y le dicen, miren qué lindo jarrón. Está todo roto eso. Entonces, si algo ya está todo roto, por ahí lo que hay que pensar es en hacer un jarrón, como dice el Evangelio, el vino nuevo no hay que ponerlo en odres viejos. Y yo quiero vino nuevo, no un vino nuevo que crea que inventó la rueda, porque la República Argentina tiene muchos años y tenemos nuestra identidad, nuestra historia. Yo no me creo inventor de nada, ni creo que mis compañeros más jóvenes, como, no sé, Ofelia Fernández, o los presidentes de los centros estudiantes que son de nuestro partido, que vengan a inventar la rueda. Pero sí a traer un poco de vino nuevo. Y creo que eso se juega en estas elecciones, porque muy probablemente la Libertad Avanza haga una excelente elección, es muy probable, como la hizo en Capital, porque se está chupando el PRO. El PRO está desapareciendo como identidad política, es decir, toda la derecha está siendo subsumida por la Libertad Avanza, y el campo nacional, popular, humanista está siendo, digamos, fragmentado por nuestra propia incapacidad de unirnos en lo programático, que es lo importante. El sentido de, ¿para qué vas a hacer lo que haces? ¿Para qué querés ser presidente o diputado? ¿Qué estás impulsando?
Yo tengo 4 o 5 ideas, ¿no? El tema de la tierra, el techo, el trabajo, la revolución educativa y sanitaria, que las estudiamos, que Que las hace años que trabajamos. venís. Si agarras un tape nuestro de hace 5 años, Vas a decir muy parecido a cosas que dijiste muy ahora. parecido a cosas que A lo digo ahora. mejor corregidas y aumentadas, Sí, pero... y mejor estudiadas, con mejores equipos. Ahora armamos la Fundación de Desarrollo Humano Integral para armar el plan, entonces tenemos 18 equipos. Hay mucha gente de la ciencia dura, ¿no? Por ejemplo, nuestra candidata a diputada en Río Negro va a ser Adriana Serkis, que fue la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la persona más experta tal vez en Latinoamérica, y te diría que entre los primeros 10 del mundo en energía atómica. Vos decís, ¿qué hace con Juan Grabois y con Natalia Saracho, la cartonera? Bueno, nosotros creemos que la Argentina es una combinación de eso, de una cartonera, de una científica nuclear, del rector de una universidad, de una piba de 25 años, de alguien que viene de una tradición católica y alguien que viene de una tradición laica o judía, que esa diversidad nos da fuerza sobre la base de un programa humanista y de respeto a nuestra identidad nacional, ¿no? Déjame retomar esta imagen que me gustó, la del jarrón que contenía ese licuado heterogéneo, no sé cómo llamarlo, muy mezclado de cosas. Dijiste, hubo dirigentes que lo tiraron al suelo y lo rompieron. ¿Quién lo tiró al suelo? Tiendo a creer, en este caso, en la teoría de los entornos. Tiendo a creer en la teoría de los entornos, porque algunos entornos los conozco. Me prometí a mí mismo no usar nombres propios por un tiempo, porque la verdad que... Pero sí, los entornos de Axel, los entornos de Cristina, por razones que ni siquiera tienen que ver con las conveniencias de sus líderes, ¿no? Sino con las propias conveniencias, mediocres, chiquitas, concejales, diputados provinciales, senadores, cosas que a mí me retuercen las tripas como que se iba a votar la reelección indefinida de los diputados provinciales el día de las inundaciones. Y yo te decía fuera de aire que me toca atravesar una etapa de duelo y uno de los duelos, el jueves 22, un día antes de mi cumpleaños, sí creo que fue jueves, no el viernes, hicimos una jornada solidaria en Campana, que es uno de los lugares que más inundan, por irresponsabilidad, entre otras, de grandes empresas que taparon los humedales ahí. Pero, bueno, nadie dice nada. Nosotros la denunciamos. Iba llevando colchones un compañero que se llama Claudio, desde Gleu, tipo un héroe, un tipo de trabajador. Se bajó para arreglar el camión en el que venía, una camionetita, pum, lo atropellan y muere. Y del otro lado, mis propios compañeros pensando en la reelección indefinida, ¿qué tengo que ver yo con eso? Entonces, ¿cuál es la indicación que le plantean los diputados, un diputado y una senadora provincial tenemos? Miren, si van a votar eso, por lo menos saquen la emergencia hídrica para Campana, negocienles, pero por cosas sociales, como hicimos antes. Y bueno, eso que está roto no solamente de manera humana, que está muy roto, está roto como concepción. Pero vos dijiste algo del PRO que yo comparto. Yo soy Tobea, no creo que la Libertad Avanza subsuma al PRO. Yo creo que la Libertad Avanza deglutió en el más brutal sentido de la palabra. El PRO, me parece que el PRO fue frente a esto, ¿no? Para mí también. Mi pregunta es, ¿Unión por la Patria fue? Yo creo que tiene que... lo que fue históricamente el Movimiento Nacional Popular, que siempre hubo dualismos en la Argentina, que no han sido buenos, ¿no? Pero bueno, unitarios y federales, irigoyenistas, anti-irigoyenistas, liberales conservadores, peronistas, antiperonistas, kirchneristas, antikirchneristas, rosistas, antirrosistas. Hay una línea histórica, ¿no? Que la puedes rastrear tal vez hasta la Revolución de Mayo, en las diferencias que había dentro del propio triunvirato. Y yo soy parte de una de esas líneas históricas, que es la nacional popular, humanista, con fuerte influencia católica, no de la liberal ilustrada, que muchas veces terminó siendo lo contrario a lo que decía ser, porque este gobierno de alberdiano no tiene nada. O sea, con Alberdi no tiene absolutamente nada que ver, con el republicanismo no tiene nada que ver, pero no me gusta que ese campo político que es necesario y es parte de la identidad argentina esté convertido básicamente en una bolsa de trabajo para la política. Pero vuelvo, ¿Unión por la Patria fue? Así como está, sí. Así como está, sí. Puede cambiar, puede mejorar. Por eso nosotros vamos a presentar una alternativa en las elecciones
como no hay paso, probablemente haya una gran fragmentación del voto. Es decir, no es que nosotros vamos a ir por afuera, va a haber varias listas del panperonismo del campo nacional y popular. Eh, y es un buen momento, porque no se discute quién es el presidente. Vos sabés, yo fui a la interna contra Claro. Massa. Massa no me gusta nada, digamos, es la antítesis de lo que yo creo que hay que construir en este campo. Massa es la antítesis de lo que hay que construir. Es mi antítesis dentro de Unión por la Patria, si se quiere. Pertenece a un grupo político empresario y es un ventajero de la política. Por eso Macri le puso un muy buen apodo, Ventajita, ¿no? Veleta, pasa a decir que hay que meter preso a los de la Cámpora, ir a Davos con Macri, a hacer 5 actos con Cristina en las PASO para ver si podía rasguñar votos de ahí. Entonces no hay contenido, no hay sustancia ahí. Por ahí, no sé, con sus amigos, con su familia es un tipazo, pero políticamente expresa algo parecido a Alberto Fernández, solo que él es más vivo, ¿no? Massa es más vivo. Entonces, lo que se disputa es hegemonía. Juro que no es chicana. Sí. ¿Estás arrepentido de haberlo votado Massa? No, para nada. A eso iba. Para nada. Yo perdí las internas con Massa. Pero después de las internas había 3 candidatos. Bullrich, Milei y Massa. Massa es infinitamente mejor que Bullrich y Milei. Y después hubo un balotaje entre Milei y Massa. Massa es infinitamente mejor que Milei, aún siendo la antítesis de lo que yo quiero expresar dentro del campo nacional y popular. Y además había un acuerdo entre nosotros que fue público. No sé si te acordás que cuando fue el búnker de las PASO, yo le llevé un librito, que era el Plan de Desarrollo Urbano Integral, perfectamente. y acordamos por lo menos un punto, que era el plan de 1 millón de lotes, que estaba todo en un mapa de dónde se iban a hacer, etcétera, para que la gente de clase trabajadora, ni siquiera la casa, no eran ni viviendas sociales, era 250 metros cuadrados, 500 en algunas provincias, donde vos tenías agua, luz, cloacas y un terreno para poder construir tu casa. Bastante sencillo en un país como Argentina. Y le cambia la vida a 5 millones de personas, a 1 millón de familias. Y él lo anuncia y abre la página del registro de solicitantes, de la gente que se quería anotar. 1.300.000 personas en una semana. La mitad decía que estaba dispuesta a cambiarse de ciudad. Un cuarto decía que estaba dispuesta a cambiarse de provincia por un pedacito de tierra. Hay gente que la viene pasando mal hace mucho y la está pasando peor ahora. Yo quiero resolver los problemas que se están generando ahora, que son graves, pero también los problemas que venían de antes. Tenemos largo rato para charlar de tu plan, pero es verdad, si yo fuera vos, me contestaría, dale, pasaron de Montonera pone bomba a la mejor ministra, Macri ahí sentado, estoy desilusionado de mi ley, y acordó, o sea, la contradicción en la política tiene un parámetro que a mí me cuesta entender, ¿no? Pero vos también dijiste, ni en pedo, voto a Massa y que yo cuenta. Yo con maldad pasé varias veces Sí. eso. Entonces, digamos, yo siento que te inscribís en la misma contradicción, de diferente magnitud, Sí. pero te inscribís en la contradicción. Absolutamente. Y la contradicción, esto lo explicaba muy bien Francisco. Frente a una contradicción hay 2 maneras erróneas. Yo me he equivocado en una muchas veces. Una manera errónea, que es la mía, es quedar encerrado en la contradicción. No poder parar de putear. La otra manera es hacerte el boludo con la contradicción. No, yo y Massa somos re amigos. El camino correcto es sufrir la contradicción y tratar de construir una síntesis. Es decir, yo no quiero expulsar a Massa de una futura coalición popular. No quiero que tenga la hegemonía. No quiero que la hegemonía vaya de ese lado, porque no es un problema moral, es un problema político. Después hay temas morales, pero la política es crear las mejores condiciones para que los seres humanos puedan buscar la felicidad. Esa es la concepción Las aristotélica. mejores, no la óptima. No, es que es imposible. No, la purita, purita. Mirá, el Ministerio de la Felicidad que querían hacer en Venezuela, y no existe. No se puede decretar la felicidad. Es bueno, pero muy, muy interesante lo que decís de Francisco. 2 errores. O me hago el boludo, o no paro de darme de rosca por la contradicción, o trato de sintetizar. Bueno, entonces hay que tratar de sintetizar. Entonces, cuando ese tape que vos pasás, si vos lo pasás entero, yo lo que planteo es no vamos a dejar que nos impongan ese candidato al que adjetivo de manera muy agresiva, que cambiando el tono, cambiando la forma no cambio el contenido. Pero no decía que no lo iba... O sea, lo que yo estaba planteando es que nos den internas. Primero, yo estaba militando la candidatura de Guado en ese momento. Se cae lo de Guado
el mismo día que lo anuncian, y yo ahí le planteo a todos los dirigentes de Unión por la Patria, bueno, tienen que tomar una decisión, o me dan las PASO o yo voy por afuera, porque yo planteé esto y voy a ser consecuente con lo que planteé. Entonces yo competí contra Massa. Perdiste. No me hice el boludo, competí. Y cuando vas a hacer una coalición, el que gana, gana, el que pierde, acompaña. Entonces, obviamente, como yo no soy neutral en una contienda entre Milei y Massa, no solamente lo voté, lo milité. Con la teoría del mal menor, que es una teoría válida. Lo que pasa es que no puede ser permanente. Vos no puedes estar permanentemente planteando el mal menor. Pero es una teoría válida, desde luego, desde el más elemental sentido común. Frente a dos males, elegir el mal menor. Y para mí Milei y Massa eran dos males. Pero Milei era un mal muy superior al mal de Massa. Dijiste algo que es muy interesante y que comparto en estas dos líneas, grosso modo, de la historia argentina. Los nacionales y populares y los liberales ilustrados. Que de ilustrados poco, porque yo siempre digo, che, lean entero Alberdi. Ah, sí. Ojalá, digo, Ahora, lean entero lo que cree Alberdi del Estado, de la importancia del Estado como regulador de las diferencias. Está escrito, o sea, nosotros tuvimos la oportunidad de pasar por la Facultad de Derecho y nosotros leíamos en serio a Alberdi. Y fracasaron. Ahora, ¿se puede decir que los que estaban en el campo de lo nacional y popular también fracasaron bajo la bandera de lo nacional y popular? a ver, creo que en el conjunto de lo que es una nación, que es la unidad de destino, hay un fracaso. Sí. Creo que en lo nacional popular, en los dos grandes periodos que fueron por lo menos el siglo XX, tres grandes periodos, el irigoyenismo, el radicalismo, el peronismo y el kirchnerismo, hubo avances sociales y culturales. Y hubo cosas malas también, pero hubo avances sociales y culturales. Culturalmente, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Es un avance, es indiscutible. Económicamente, yo milité socialmente, no políticamente, socialmente, contra un montón de situaciones del kirchnerismo. Digamos, por ejemplo, la falta de urbanización de los barrios. Nuestra consigna era somos lo que falta, en representación de los trabajadores informales. Con Bergoglio hablamos del escándalo de la pobreza. Hablamos de una sociedad con esclavos y excluidos por los talleres clandestinos, etc. Pero según la UCA, Cristina se fue con 26%, 27% de pobreza. Nunca volvimos a llegar a esa cifra. Todo fue peor. Entonces, el salario en dólares, son datos numéricos muy fuertes. Y cuando empecé yo a militar en el 2001, era una cosa desastrosa. Entonces, insisto, si uno lo toma en términos absolutos, la Argentina de 2015 era un país que andaba mal. Pero si uno lo toma en términos relativos, es decir, en cómo estaba antes, es un país que andaba bien. Entonces, yo creo que fueron momentos más felices para nuestro pueblo. Déjame que sume, digo, porque matrimonio igualitario, identidad de género, derecho de las mujeres, montones de cosas que... Te puedo hacer 200. Aparte, podríamos discutir después, Asignación ¿viste? universal por hijo, moratoria jubilatoria, la gente se puede Después jubilar. podríamos discutir un montón de régimen cosas. de empleadas Sí, domésticas. yo tengo amigos con los que se discuten. Hay un libro de Vilma Ibarra que es Cristina versus Cristina, que cuenta que Vilma, no Milei, que Cristina no estaba a favor del matrimonio. Bueno, salió. O sea, después También dicen que la UH había sido una idea de Carrió. Es de Carrió. En realidad es de Carrió. nosotros planteamos también la asignación Salió, en el 2001. qué sé yo, no pero sé. después lo que Salió. decís hay que hacerlo. Salió. O sea, Macri dijo pobreza cero y no hizo pobreza cero. Pero digo, salió. Sí. ¿En qué fecha? Mirás el calendario. Ahora, yo noto que hay algo, y lo vi el domingo con Cristina en el acto, que vi entero, vi Teresa Parodi Bella, que ella habla de 12 años y medio. Vos hablás hasta el 2015. Che, hay 4 años que ustedes también militaron, que llaman a Alberto Fernández. Bueno, del mismo modo. No me digas pandemia y la guerra a Ucrania, te lo pido. A ver, ambos son datos de la realidad, pero a mí no me vas a escuchar decir eso. Vos puedes, a ver, a mí hay un señor que se llama Stornelli, que me denunció por sedición contra el gobierno de Alberto Fernández. Sedición. Yo era un sedicioso del gobierno de Alberto Fernández. Esto es atentar contra la estructura institucional. El delito de sedición es uno de los más graves que hay. Sí, desde luego esa causa no prosperó, en problema de Stornelli conmigo, pero yo me siento responsable en un muy pequeño grado sobre ese gobierno. Porque primero, también fue el mal menor. Segundo, para nosotros fue terrible cuando Cristina tomó esa decisión y lo planteamos a ella.
Tercero, nosotros tomamos decisión como fuerza. A mí me ofrecieron un cargo muy importante que yo rechacé. ¿Qué te ofrecieron? Me ofreció una Secretaría de Estado muy importante. Sí promovimos personas que para mí cumplieron excelentemente su tarea, rindieron cuentas. Una de ellas es alguien que fue perseguida brutalmente en nombre mío, ¿no? Para atacarla a ella y para atacarme a mí, que fue Fernanda Miño. Fernanda Miño. Es una mujer, una catequista de Villa La Cava, que empezó su tarea de funcionaria en Villa La Cava y cuando terminó volvió a Villa La Cava. Sigue viviendo exactamente en la misma villa donde vivía antes. Y fue la cabeza de un proceso extraordinario de obras públicas en los barrios populares. Muchos colegas tuyos se pasaron horas y horas hablando del famoso FISU. ¿Te acordás? ¿Cómo? Bueno, obviamente yo no estoy jamás me llamaron indagatoria por nada. A Fernanda Miño jamás la llamaron indagatoria por nada. Es decir, el principio de inocencia violándose permanentemente, por lo menos en el buen nombre y honor de las personas, y la falta de reconocimiento del trabajo bien hecho. Que no fue solamente Fernanda Miño, hubo otros elementos. Ahora, el gobierno en su conjunto fue un gobierno muy malo. Y desde luego los que tienen más responsabilidad son los que más poder tuvieron en ese gobierno. Yo fui de los que militó y pidió el voto por Alberto Fernández y no me arrepiento de eso. ¿Por quién iba a pedir el voto? Entra por ahí Alberto Fernández, ¿qué le decís? Y mira, ya a esta altura del partido, si lo saludo es por cortesía. Porque creo digamos, que le puso un elemento de hipocresía que nos hizo mucho daño. Hay un adagio latino que dice que la corrupción de lo bueno es la peor corrupción. Y cuando vos esgrimís ideas nobles y las corrompés, por ejemplo, esgrimís la lucha contra la violencia de género como una de tus banderas y después haces otra cosa, esgrimís la cierta honestidad que él planteaba, ¿no? Para diferenciarse. No hay un solo caso de corrupción que me puedan achacar. Y después haces otras cosas que son Seguros. Problemas de conducta graves. Los seguros, bueno, la fiesta en la pandemia, sí. Claro. No son temas menores, ¿eh? O sea, es muy jodido que un presidente no tome conciencia de que el sacrificio que está haciendo un pueblo por una medida sanitaria lo tiene que cumplir él mismo, tiene que dar el ejemplo. Y después el gran pecado de cualquier gobierno nacional, popular, peronista, humanista, cristiano, como lo quieras llamar. Dejar más pobres de los que recibiste. Eso es lo más imperdonable. Más pobres de los que se recibió. Pero si vos me preguntás, si volvés el tiempo para atrás y solamente lo volvés al día de la elección y tenés que entrar al cuarto oscuro, y lo vuelvo a votar. Porque pienso que Macri hubiese sido peor. En esto de los males menores, es una pregunta medio chicanera, no importa. Entre Macri y Milei, ¿cuál es el mal menor? Hay como dos dimensiones. Hay una dimensión en la que el mal menor sería Macri, que es la dimensión institucional, si se quiere. Porque en la dimensión de la timba financiera y de la represión y de las políticas de destrucción, por ejemplo, del Hospital Garrahan, del CONICET, de la Universidad de Buenos Aires, que fíjate qué curioso, el Garrahan, el CONICET y la Universidad de Buenos Aires, ¿sabes lo que tienen en común? Que son mejor que lo privado. Son mejor que lo privado. En el Estado hay cosas que funcionan muy mal, dentro de la salud y dentro de la educación. Pero vos en el Garrahan tenés héroes y heroínas. Salvo que hayas entrado y visto, no podés explicarlo. Yo estuve mucho en el Gutiérrez, por una compañerita que tenía un problema. Mi hermana fue residente del Gutiérrez. Vos tenés gente heroica, como la tenés en todos los hospitales y en todas las escuelas. Pero precisamente ahí funciona. Después hay hospitales y hay escuelas que funcionan peor, donde hay que tener un sentido de autocrítica de que se perdió el compromiso comunitario, además del de financiamiento, además de la responsabilidad de los estados provinciales, y hay que hacer una gran reforma que implique el reconocimiento y la jerarquización de docentes y personal de salud, pero sobre todo que el derecho primogenio es el de los niños, como pasa en el Garrahan, donde vos escuchás llorando a los profesionales por lo que le pasa a los niños, no por lo que le pasa a ellos. Ellos están sufriendo la presión, pero ellos quieren salvar a los pibes. Ven que se quedan sin médicos, porque los médicos, algunos son heroicos y se quedan, y otros dicen, no, yo quiero ganar lo que
me corresponde en el mercado, que es lo que piensa Milei, y se van a Me voy. ganar 4 o 5 palos otro lado cuando ganan con suerte un palo en el Garrahan, con suerte, haciendo 60 horas 800 semanales. mil, 70 horas de trabajo, 800.000 pesos bolsillo. Entonces vos decís, bueno, pero está bien, bueno, es el primer año de la residencia. No, no, es toda la residencia y después cuando quedás es un poquito más. Bueno, entonces ahí hay una estrategia de destrucción, de destrucción. Entonces, ¿por qué? Porque es mejor que lo privado. Eligen atacar lo que es un orgullo y parte de la identidad nacional. Viene un tipo de Nueva Zelanda que no tiene la menor idea. Dice, Grabois, ¿me define a Javier Milei? Javier Milei es un bufón de corte con un problema serio de megalomanía que tiene como única virtud decir lo que en ese momento piensa, que es verdad, que por ahí la semana pasada pensaba que era otra cosa, brutalmente, pero es un bufón de corte megalómano que no gobierna a la Argentina. La Argentina la gobiernan 3 personas del staff permanente de la casta: Patricia Bullrich, el señor Sturzenegger y el señor Caputo. Esas son las 3 personas que gobiernan la Argentina, que son las mismas 3 personas que gobernaban la Argentina en la época de Macri, solo que Macri también tenía su impronta. Y que están motivados, salvo Patricia Bullrich, que tiene una suerte de perversión con la violencia, están motivados por una sola cosa: la plata. ¿Qué es lo que está haciendo Caputo con la economía? Está manteniendo el dólar barato a partir de un nivel de endeudamiento que él sabe que es insustentable. Deuda pública y deuda privada. Fondo Monetario Internacional y el bono que puso a 29% de interés, que él sabe que es insostenible. Eso permite una transferencia de ingresos brutal a sectores financieros, muchos para los que él trabajó, fondos de inversión, que sabe que estalla. Y Milei no va a ganar las próximas elecciones. Y de hecho, muy probablemente Milei vaya preso. Caputo no. Sturzenegger no. Bullrich no. Milei sí. Y su hermana también. Milei no va a ganar 2027, decís No, vos. porque le va a estallar antes. Le va a estallar antes, va a haber una crisis de deuda, igual que hubo con Macri. El logro económico del gobierno, que es contener, no eliminar, contener la tasa de inflación, aunque la gente le esté pasando muy mal, aunque aumenten las tarifas, aunque efectivamente en un boliche de clase media como Garrín, donde los del ILSE, que nos quedaba a 2 cuadras, íbamos a comer ahí y no era para ricos. No es aristócrata. No, ni la Conti, ni la Continental no es de la aristocracia, dejémonos joder. Las empanadas valen eso, y después hay un compañero nuestro que es pizzero, después mirá el video que lo subió a mis redes, que vende empanadas a 30 lucas en un barrio bastante de clase media baja, que traje de Bulón, y saca la factura de luz, de gas, y te explica por qué los costos no le dan para venderlas más baratas. O sea, lo que dice Darín es parte de la realidad objetiva, y la respuesta del gobierno es parte de una estrategia de provocación. Pero sí, es un megalómano, es una persona seriamente trastornada, también con una cierta maldad que fue adquiriendo, y insisto, que es un bufón de corte, un bufón de palacio, de los más, de Trump, de cualquiera que tenga más poder de él. Puede tener una explicación psicológica eso, pero no nos vamos a poner a hablar de eso ahora. Los que tienen muy claro lo que hacen son este staff permanente, que se va reciclando y reciclando y reciclando, que estuvieron con De la Rúa, que estuvieron, ¿no? Porque Bullrich fue ministra de Trabajo de la Rúa. Sí, claro, el 13%. Bueno, el 13%. Están haciendo lo mismo. Y saben que estalló con De la Rúa, estalló con Macri, va a estallar con Milei. Lo que pasa es que en el medio hicieron fortunas, pero fortunas siderales. No es corrupción política, no es que se la llevan en una valija. Son fortunas a niveles muy elevados de los fondos de inversión para los que después trabajan. ¿Qué te pasa cuando ves el voto en un sector carenciado que vota La Libertad Avanza? El neozelandés te pregunta, ¿me explica Grabois? En la elección anterior, la verdad que es muy fácil de explicar, digamos, el mal gobierno que se hizo, y además la personalidad de Milei. Esa personalidad megalómana es muy atractiva. Estamos en una época donde yo estudio mucho cómo va cambiando el algoritmo de las redes sociales. Hoy las redes sociales premian la hiperindividualización. La hiperindividualización y la agresión. Eso premia el algoritmo. Entonces, Milei es muy fuerte en TikTok, por ejemplo. Y TikTok es lo que llega a, no es lo único, obviamente, pero es lo que llega a los sectores empobrecidos del norte, que es donde ganó la elección, en el norte grande. El norte grande era voto total de Cristina. Bueno, Milei
arrasó en el Norte Grande. Ni pisó en algunos casos de eso. Ni conoce todavía. O sea, hay provincias que Milei no conoce. Viajó más veces a Estados Unidos que a las provincias de la Argentina. Milei odia su identidad nacional, no quiere a la Argentina. Odia todo lo que representa la Argentina, desde Maradona hasta las Malvinas. No le gusta, le genera rechazo. Entonces, esta idea también iconoclasta de tirar estatuas, y que, viste que nunca termina bien eso. Tirar la estatua de nadie. Yo no tiraría la estatua de nadie. De nadie. Y salvo que haya sido un torturador, de nadie. Entonces, eso le diría al nuevo zelandés. Que la gente estaba muy enojada, que los pibes sufrieron mucho la pandemia, mucho, mucho. Entonces, el Estado te decía, te tenés que quedar en tu casa, mientras el presidente estaba boludeando, cuando tenías 18 años y querías ir a tu viaje de egresados y querías salir con tu novia, con tu novio, con lo que sea. Y después eso se levantó y vino un tipo y te dijo, el Estado te está cagando. Y ese pibe, ¿qué va a decir? Tiene razón. Ahora cambió esto. Si vos ves la composición del voto en la ciudad de Buenos Aires, toda la zona sur votó a nuestra lista. Y nuestra lista fue una lista donde había, en los primeros 8 lugares, 2 personas de los sectores pobres, por primera vez en la historia de la ciudad de Buenos Aires, una compañera nuestra, que se llama Mariana, que trabajó 16 años en una fábrica textil, y el resto de su vida recuperando a sus hijas que habían caído en adicciones, y armó, junto a otros compañeros, Viento de Libertad, donde hoy hay miles de pibes recuperándose de las adicciones, que es parte de los movimientos sociales tan denostados. Y también hay una persona de extracción sindical, y después hay 2 pibes jóvenes, menores de 30 años. Es decir, una lista en la que nosotros contribuimos en lo que se pudo, que refleja sectores sociales novedosos. Estaba el Pitu también, ¿no? El Pitu es otro, yo al Pitu lo valoro mucho, ¿eh? El Pitu es una persona el Pitu es el segundo de los pobres. El Pitu es una persona que pasó por la mierda, toda la mierda, y cambió. Él cambió. Él fue delincuente y cambió. Se arrepintió y cambió. Él vivió en la calle, delinquió, se arrepintió y cambió. Y armó un bachillerato y armó un comedor. Pasó por el proceso, ¿no? Se bancó el proceso y del proceso penal, quiero decir, no es que se lo no. como se dice, indultó. No me No, sale nadie, ni lo indultaron, ni lo sobreseyeron, ni coimió un juez. Es un tipo muy ejemplar, el Pitu, como proceso de superación personal. Lo que pasa es que a veces es muy feo para algunos sectores decir estas cosas, porque hay una gran discriminación. Vos fíjate, vos hiciste una nota que me mandaron el recorte, me pareció extraordinaria en La Salada. Sí. Para mí Mercado Libre y La Salada son lo mismo. Mercado Libre es virtual, La Salada es territorial. En Mercado Libre te alquilan un espacio para vender y ahí se venden cosas robadas, se venden cosas usadas, se venden cosas de marca, se venden cosas falsificadas. Hay algún delincuente que te vas a comprar y te secuestra. Es decir, hay de todo. Y es un marketplace, es un mercado, es una feria. El dueño se queda con una comisión y tiene un sistema que para mí es un sistema de evasión impositiva, que son las ventajas que le da la ley del software, que no deberían estar encuadradas las grandes. Vamos a decir Galperin, para poner un nombre. La Salada es lo mismo, pero físico. Hay buenos, malos, qué sé yo. Pero hay, tanto en un lugar como en el otro, hay cientos de miles de personas que viven de eso. ¿Pero Galperín es Castillo? Son la misma mierda. Te diría, para mí Castillo es peor que Galperin. Para mí es peor. Porque están cosas jodidas. Yo conozco muy bien Loma de Zamora. Pero uno es un empresario legítimo, lindo, machetito, se pone un traje, pero lo que hace es alquilar un puesto. Pero a ver, decime cuál es, no sé nada. ¿Cuál es la ilegalidad de Mercado Libre? Yo te podría decir 2 cosas que para mí son ilegales. La primera es cómo se encuadró en la ley de software, que el propio jefe de la FIP, de Macri, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. El señor de barba blanca y anteojitos. Sí, yo me puedo describir, pero Abad hizo un dictamen Gracias, diciendo Eliana. Está mal encuadrado en la ley de software, tiene que pagar 500 millones de dólares por todo lo que evadió. Lo echaron al día siguiente del gobierno de Macri. Ahí tenés una ilegalidad. Después tenés otras que son inmoralidades, como decir que sos el genio del emprendedorismo y tener un centro logístico en un terreno público, en el mercado central, alquilado a precio vil. Después, ser accionista de una curtiembre que se llama Sadesa, que contamina y está sancionada por contaminar el riachuelo, muy cerquita de La Salada.
Y después, ser de derecha en Argentina para la política, pero pagar impuestos donde hay gobierno de izquierda como Uruguay y poner la guita donde hay otro gobierno de izquierda como Brasil. Esas serían las cosas, pero, a ver, cuando vos decís, si mañana vienen y clausuran la empresa Galperin, yo lo salgo a defender. Pero que Con capa y espada, ¿eh? Pero separaste, Castillo está heavy en cuestiones heavy. Mirá, te digo por qué. Porque su forma de acumulación de poder afecta a gente que yo quiero mucho, que es la gente de esos barrios. Que es una forma cuasi mafiosa. Ahora, ¿qué culpa tiene? Vamos a suponer que Galperin se detectara que es un narcotraficante mañana. No estoy diciendo que lo sea, pues no creo que lo sea, pero vamos a suponer que se detectara que es un narcotraficante. Vienen y le clausuran la empresa, cosa que no van a hacer, porque es una empresa que tiene mucho poder. Y 100.000 personas se quedan sin laburo. Yo voy a defender la empresa. Mañana clausuran el Mercado Libre y yo voy a defender la empresa, porque voy a defender a la gente. Y de la misma manera que clausuraron la Salada, que no es Castillo, son 3 ferias, hay una feria afuera, etcétera, etcétera. ¿Cómo no voy a defender al carrero? No, la al señora que feriante? entrevistamos los otros días. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo puede ser que no sea un escándalo destruir esos puestos de trabajo y sí sea un escándalo si cierran Mercado Libre? Porque hay discriminación. ¿Cómo puede ser que el Pitu sea un escándalo y no sea un escándalo la cantidad de diputados que no los conoce ni el loro y que tienen... Espert, por ejemplo. Espert, que va a ser probablemente rival mío en las elecciones. A ver, le pagó la campaña, por lo menos le dio su avión y su auto, un narcotraficante condenado que se llama Fred Machado. Tiene fotos por todos lados, enfrente del avión, y eso no es un escándalo. Y un pibe que pasó un proceso penal, se arrepintió, armó un bachillerato popular y le transmite a los otros chicos de los barrios que no vayan por el mismo camino que él, es el malo de la película. Hay un problema de valores ahí. Y hay un problema más, que yo comparto con vos lo que decía, cómo son los liderazgos y cómo son los algoritmos. Que es blanco y negro. Grabó y chorro, sin tener una sola cuestión de enriquecimiento personal, ninguna. Ninguna. Ni causas penales, ni bienes. Quiero decir, yo he discutido fuerte con vos. No puedo no decir esto. No tenés una sola causa, no digo ni en proceso de imputación o procesamiento. Nada, no existe. No pensamos igual, no pasa nada. 70 denuncias, y ni una sola causa. Pero hay un problema severo. Esto que pasa, que es sentarnos a charlar pensando distinto, no garpa. Ah, no, obvio. O sea, la historia es, grabó el chorro, no apareció gorila. Grabó y no sé qué. Te voy a dar un ejemplo. Pepe Rosenblatt Sí. entrevistó a Feynman. Sí. ¿Sabes cómo lo putearon? Pero lo vi. Lo vi que él hizo la explicación cómo lo habían puteado. Pero, vos decís, ¿cómo puede ser que no pueda debatir con Feynman o con quien sea? ¿A quién torturó Feynman? A mí no me gusta Feynman, pero no torturó a nadie. Es más, Feynman me difama. Mientras no pase la raya de la real malicia, vos y yo sabemos lo que es, porque somos abogados, es decir, la raya donde eso pasa a ser un agravio civil, porque no es más un tipo penal. Claro. ¿Sabés quién sacó ese Carlos tipo Saúl. No, él lo puso. ¿Sabés quién lo sacó? Cristina. Lo sacó del Código Penal. Tenés razón. Toda la razón. Sacó calumnias, injurias del Código Penal. Hoy nadie te puede, menos mal, imagínate mi ley. Nadie te puede, él denuncia, tiene que inventar denuncias porque no tiene calumnias e injurias para denunciar periodistas. A mí a veces me da bronca porque dicen cosas tan feas que me gustaría poder defenderme en el fuero penal, pero cuando lo pienso un poco digo, muy bien Cristina. Pues si no, no habría prensa libre. Ahora, ¿cómo no voy a debatir? A mí no me gusta, por ejemplo, Majul, siempre me invitaba a debatir con él. No sé, ahora agarró una beta en la que me pide perdón cuando hacemos la mediación, igual que Johnny Viale, lo tengo grabado. No, perdón, qué sé yo, tenés razón. Y después al otro día vuelven a decir mentiras mías y no me invitan a discutirlo. Yo les pido, aprovecho para pedirles, invítenme a debatir. Si tienen tanto tiempo para hablar de mí, ¿por qué no hablan conmigo también? Juan, es una pregunta que yo le hago a todo el mundo, pero tiene un especial valor por vos, que sos anatematizado y endiosado al mismo tiempo. ¿Quién sos?
soy uno de los tantos que hace lo que puede. Hago lo que puedo con lo que tengo. Con mis ideas, con la capacidad organizativa, con mi capacidad de comunicar, con el nivel cultural que pude tener gracias a haber nacido en una familia de clase media alta profesional y con el colectivo del que soy parte. Hago lo que puedo. No creo que vaya a decretar la felicidad en la Argentina. Creo que podemos construir mejores condiciones para que la gente pueda buscar su propia felicidad, que es una tarea individual. Pero si no hay una sociedad que acompaña, si no tenés los derechos básicos garantizados, derecho a comer, a educarte, a curarte, ir a una buena escuela, ir a un buen hospital, y es un poquito más difícil buscar la felicidad que si naciste bien parado, como me tocó a mí, digamos. Entonces, yo trabajo, lucho y creo en eso. El día que se me acabe la arena, me quiero morir pensando que hice algo que, con un sentido y un propósito en la vida y que aporté algo que va a trascender mi propia vida y que la precede, ¿no? Por eso la línea histórica. Y eso soy. Y también soy un tipo que hace muchas cagadas. Por ahí no como las de otros, pero sí que hace cagadas, que se enoja, que dice cosas que están mal, que exagera en algunas definiciones, que seguramente tiene rasgos soberbios, digamos, porque yo trato de hacer introspección también, que probablemente podría haber hecho más de lo que hice en algunas cosas, o podría haber levantado la voz más fuerte en otras, pero te puedo asegurar que hago lo que puedo con lo que tengo, y no soy el único. O sea, hay miles y miles y miles de personas que están o en lo político o en lo social que hacen eso. Y también hay gente que está en el periodismo, en las empresas, en las pymes y en las grandes, haciendo lo que puede Con lo que tiene. con lo que tiene. Te diría que es el 90% de la Argentina. No te quepa la menor duda. Eh, Lugares comunes feos, así que... Dale tranquilo. Juan te dicen, Juan zurdo, siempre agregan el de mierda. Pero yo tengo un amigo mío que dice, a los que somos gays, sí, mejoramos. Prepárate porque en algún momento alguien te dice puto de mierda. Entonces, ya, bueno, te dicen zurdo de mierda. No me molesta tanto. Por ahí un poco el de mierda sí, pero esta idea de zurdo, a ver, hay que remontarse a la Revolución Francesa, ¿no? En los Estados Generales, cuando Luis XIV llama a los Estados Generales, a la izquierda van los sectores medios y bajos, los que representaban eso, la burguesía incluida, y a la derecha van los nobles y el alto clero. Físicamente, ¿eh? Físicamente. O sea, se sentaban así. Se sentaban así. Después terminó siendo la montaña y el pantano, ¿no? La montaña, bueno. Si yo hubiese estado ahí y hubiese estado a la izquierda, sí que no tengo ningún problema con Bien. esa definición, digamos. Te viene otro y dice, grabó y chorro. Ahí es, ¿para quién le robé? ¿Por qué me decís eso? ¿Dónde está la que me robé? Eso es injusticia. Eso sí, estoy de buen humor. Si estoy de mal humor, digo cosas que después me veo en un video y digo, es muy injusto lo que me hacen. No me gusta verme así. Ahora, lo que no van a lograr es que yo agache la cabeza y me vaya. Hay algo raro, ¿no? Que, de vuelta al agua, pero que vivimos en un tiempo que hay que explicar que el agua moja. ¿Viste? Yo a veces, antes me decía, yo no voy a explicar que el agua moja. No voy a explicar que insultar a un periodista es un agravio de la libertad de expresión. No voy a explicar que un decreto no modifica una ley. ¿Viste? Bueno, hay que explicarlo. Hay que volver a sentarse y hay que explicarlo. A mí me sorprendió cuando te insultaban porque te ibas de viaje, no me acuerdo ya dónde era, de las Siempre. veces... O me iba a trabajar a Roma o me iba a dar una clase a o Nueva porque York. viajabas en business o que... Nunca viajé en business, te lo puedo asegurar, ¿eh? Pero eso no, podría haberlo hecho tranquilamente. Podría haberlo hecho tranquilamente. Pero es porque además yo laburo desde los 18 años en blanco y en el sector privado. Y sigo laburando fundamentalmente en el sector privado. Y cuando viajo, mi último viaje, que fue a Washington y Nueva York, me pagaron. Porque hay gente que le interesará lo que pienso, los libros que escribo, no sé. Sí, bueno, pregúntale a ellos, que te invitaron. Pero aparte digo, Grabois no puede viajar a Estados Unidos porque lo combate. Es una cosa muy tonta, ¿no? Es como decir que alguien que tiene un pensamiento El agua popular... moja. Acordate que estamos en la época del agua moja. A ver, yo quiero que todo el mundo tenga posibilidad de viajar. No quiero eliminar los viajes. Quiero que todo el mundo tenga posibilidades de tener buena ropa. A mí no me gusta particularmente, no soy materialista. Vivo bastante austeramente. Viajar
ni siquiera me gusta tanto ahora porque ya estoy cansado de viajar, pero es parte de mi trabajo. O sea, yo trabajo de eso, vivo de ¿Puedo eso. preguntarte qué laburás para el que no sabe? Yo soy docente de la Mm. Universidad de Buenos Aires de Teoría del Estado hace casi, sí, empecé, vamos a decir que registrado hace 15 años, hace 15 años. Tengo 4 libros editados por Penguin y por Planeta, que son Las dos grandes. las dos grandes. Me va bastante bien. Escribo una columna semanal en un diario por la que me pagan, argentino. Escribo otra columna semanal en otro diario por la que también me pagan. Y estoy con una compañera que también tiene su trabajo. O sea, tengo ingresos, vamos a decir, de una, porque hice la cuenta, pues yo no manejo, soy muy malo manejando mis propios ingresos, pero tengo ingresos que me alcanzan para vivir y para ahorrar un poquito. Y para ahorrar un poquito. Eh, y tengo algo que muy poca, la mitad de la gente no tiene, que me salva, que es que tengo mi casa. ¿Por qué? Porque cuando me junté de muy joven, tuve mi primera hija de muy joven, mis padres y los padres mi compañera, de mi mujer, pusieron la mitad de la plata cada uno y nos compraron una casa. Y entonces tengo un patrimonio. ¿Qué es aquella casa donde estás? No, ahora estoy en una casa en un barrio más pobre porque por una decisión de opción de vida que no me hace ni mejor ni peor. ¿Viste como Pepe de Mujica? Mm. Bueno, no es pobrismo, es una decisión de vida. A mí me gusta vivir con simplicidad. No me gustaría tener un Lamborghini, no me gusta. No es que está mal si me la gano porque vendo muchos libros. A mí no me gusta. Prefiero andar en un Gol, en un auto que tiene 10, 15 años. Me siento mejor así. Porque siento que tiene que haber una coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace. Ahora, tener un celular, irte de Viajar a viaje. Washington si te invitan. Sí, sí, o viajar, si me quiero ir a Brasil de vacaciones, no lo hago, pero si me quiero ir a Brasil, eh, tierra, techo y trabajo, salud, educación, o sea, las cosas que deberían tener todos. De ahí para arriba, a mí particularmente por cómo soy yo, no me gusta el lujo, no me gustan ir a restaurantes caros, no me gusta, pero si a otra persona le gusta, bueno, la democracia funciona así. Ya te hice algunas preguntas y me contestaste y me dijiste, es incorrecta y tenés razón, la vuelvo a hacer. Uy, ¿con qué país soñás? Yo soy en un país donde el piso de derechos para que cada individuo pueda construir su propio progreso y su propia felicidad esté garantizado. Y estamos lejos de ese país. ¿Hay algún país que se parezca a ese coso? Noruega. Es el que mejor tengo estudiado. Pero viste que el lugar común es Grabois quiere Venezuela, no Noruega. No, no, yo quiero Noruega. Yo quiero Noruega. Venezuela no. No, yo quiero Noruega. Te digo, Maduro es un dictador. Maduro, yo no opino de cosas que no conozco. Dale, No, Juan. no. Dale, Juan. Es un A tipo ver, brillante. Zelensky es un dictador, como dice No, Trump. no, llegó. Bueno, No, bueno. Llegó por las urnas, está ahí y no, no Maduro, que acaba de votar bueno, 4%. bueno, No me acuerdo cuánto votó. vos sabés mucho de lo que pasa en No. Uzbekistán, en Uganda y en... No, pero Juan, No, yo si sé, existe el helicoide donde yo, secuestran gente, donde persiguen mirá, yo te voy a tenés contar la algo que me diáspora pasó más a grande mí. de la Lo historia. único, el único vínculo que yo tuve con Venezuela, el único vínculo, fue cuando hablé yo, por iniciativa mía, hablé con la mamá del gendarme secuestrado, que es Mm, mi gendarme, sí. es mío, es de mi país. Así que eso no lo banco. No sé por qué está ahí, pero sea por lo que sea, por una razón Ah, humanitaria, yo lo llamé a Laborde, que es el ex embajador, sí, sí. y le dije, hacele llegar esta carta. Según me dijo Laborde, la carta le llegó. Fue el único contacto que tuvo con su familia. Si yo puedo ayudar en eso, ayudo. Está claro. Pero Entonces, es Noruega. O sea, no, no, otro mi día, modelo otro día venimos. es Noruega. Pero, Ahora, si tengo algo que aprender de Uganda, Uzbekistán, de Venezuela, de Cuba o de El Salvador, donde está mm, Bukele, o de la economía de Trump, del nacionalismo económico de Trump, ¿por qué no lo voy a aprender? está. Si hay algo bueno en la medicina cubana o en el deporte Ah, cubano, bueno, ni hablar. ¿por Ni qué no lo hablar. voy a aprender? Para pues se nos va el tiempo y no quiero dejar de preguntarte por el fallecimiento de Francisco. Mira, yo te dije que iba a ser candidato este año y hay una línea muy fina entre la reflexión y la utilización. Entonces yo estoy atravesando mis duelos por mi papá, por Francisco, por el compañero que se me murió hace poco, y sí voy a predicar las ideas de la manera que yo las interpreto. Las ideas de Francisco de la manera que yo las interpreto.
y que tiene que ver con poner la centralidad en la justicia social, que es este piso de derechos que le permitan a cada ser humano, en cualquier lugar de la tierra, particularmente en la patria donde a mí me toca vivir, buscar su felicidad, que es también, ¿no? El fin último del cristianismo, que la gente pueda encontrar la felicidad, que no se realiza nunca plenamente en la tierra. Por eso la plenitud y esta idea que es muy del salvacionismo marxista o conservador, de vamos a construir el paraíso en la tierra, uno es el anarcocapitalista y otro es el comunista, yo no la tengo esa idea. A mí mis raíces cristianas me impiden, en este mundo no hay perfección, pero tampoco tiene que ser así. ¿Y cómo sobrellevaste una noticia? Bueno, ¿quién fue que me lo dijo que me sorprendió? El padre Klausner. Me dijo, es un dolor que se muera, pero por otro lado es saber que está con el Creador y que deja este legado, ¿no? O sea, cosa que puede un cristiano creyente. Yo no, yo la pasé como el culo, estoy mal, no me gusta, tengo bronca, me pasan las cosas esas, estoy en esa etapa, digamos, ¿no? O sea, me alegro que el sucesor sea uno del que el Francisco estaría contento. Eso sí, eso fue bueno, que la persona que nos tocó tiene más o menos las mismas ideas, pero yo no, para mí no. No, es algo muy jodido y todavía no lo termino de procesar. ¿Te llegaste a despedir? Vos sabés, Sí, ya sé que nunca querés hablar, pero esto es que... mira, recibí un mensaje pocos días antes y eso qué sé yo, tampoco es que me alivió, no sé. Bueno, basta, Ok. sí. Y aparte se terminó, pero yo como desafío el tiempo, soy Muy tan bien, soberbio, muy bien. mucho más de lo que vos decías, voy a darme un toque porque hay un ratito más. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes, brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, Corrientes y Pueyrredón pagan el gramo de oro hasta 200.000 pesos y tienen estacionamiento gratuito. Joyería El Tasador, mi tasador, tu tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. Gracias a Nicolás Sáfora, un sastre argentino de proyección internacional, está en Arroyo 961. Hay varias cosas que deberías reconocer. Hablamos 55 y no te tiré por la cabeza Cristina. Extraordinario. ¿No? Yo te decía Es que la tenías primera como vez, una creo. obsesión. Estás bien con tu terapia. Gracias a Dios tengo un gran analista. Eso es un montón, es un montón. ¿Haces análisis? No. Empecé hace poco. ¿Qué clásico, Sí, digo, clásico. freudiano, lacaniano? Bien. Clásico. Empecé hace poco. Sí. Bien, se me enojan todos los de las terapias, ¿cómo se llaman? Conductistas y que yo qué, se me enojan, pero yo digo, me parece que si uno se va a animar, se tiene que animar hasta Sí, el fondo, ¿no? empecé hace poco porque reconocer que estamos en una pandemia de salud mental y que a todos nos chifle un poco el moño, creo que es sano, digamos. O sea, la gente la está pasando muy mal, vos la estás pasando mal, yo la estoy pasando mal, está jodida la cosa y hay que tratar de, ¿no? Para poder hacer lo mejor que uno puede, hay que tratar de estar mínimamente bien. Trato de hacer eso también, de ser un buen compañero, buen padre, trato, y para poder hacerlo tenés que poder procesar Claro. mejor las cosas. Entra por ahí Milei, ¿qué le decís? Uy, no, lo reputeo. Salvo que vuelva a la terapia. No, lo de Milei, o no sé, o me lo meto en un cuarto y lo trato de convencer. Me Pero gusta más eso, ¿eh? Sí, pero no lo voy a convencer. No lo voy a convencer. Porque el tipo está en una. Él piensa que es un héroe. Él piensa que esto del Garraham, y bueno, sí, se te morirá algún pibe con cáncer, como cuando decía el derecho a morirse de hambre, y bueno, pero al final, en última instancia es mejor, eso lo va a venir un privado y lo va a resolver. Y en el medio de que sus ideas mesiánicas, ridículas y anacrónicas, porque viste que a veces dicen, che, qué anacrónico que es la idea del peronismo, del nacionalismo económico, qué sé yo. Las ideas de este tipo son del siglo XIX y encima te las quiere meter en un canal de niños que paga el Estado. Te compra el anarcocapitalismo con guita del Estado. Bueno, el tipo está así. Entonces, si lo puedo agarrar y lo puedo convencer, por lo menos de lo mínimo, salud, educación, alimentos, tienen que ser garantías. Techo. No hagas mierda todo. Mira, ni siquiera le pido a él que haga lo del techo porque sé que no lo va a hacer. Porque eso es nuevo. Que no destruya lo poquito que teníamos. Entra por ahí un pibe de buena leche.
no rentado, no, Ah, sí. que lo vota Milei. No, dame 20 minutos y lo convenzo. Me tengo mucha fe con eso. Y además yo me llevo bien con los pibes libertarios. Me llevo bien con ese que hay gente, por ejemplo, este pibe que lo corrieron a una marcha, que me pareció cualquiera. Ah, sí. Yo Francis fui a Cap- su programa y la verdad que estuvo bien. Estuvo bien. Es más, hasta me banco que me bardeen, salvo el límite del buen nombre y honor. Bueno, nos vamos con el cuestionario que cierro este año, que se lo vengo choreando varios periodistas, pero ya prescribió, porque basta Proust, y sospecho que la familia Proust no me va a demandar. ¿Cuál es tu palabra favorita? Qué difícil lo que me estás preguntando. Proust. Eh, Dios. Hoy, esperanza. Tu palabra que más detestás. Guerra. ¿Cuál es el sonido que más te gusta en la vida? La menor. ¿Cuál es el sonido que menos te gusta? El llanto fuerte. ¿Cuál es tu insulto favorito? No. Vos sabés que tengo el hijo de puta muy metido en la cancha. Pero lo voy a deconstruir. Acaba ganando lejos la Concha de la Lora. Entre los entrevistados ok. va ganando lejos. No tiene sentido el condicional, pero lo hago como se formula. Si Dios existe, que sé que sabes que vos decís que existe, jugá el catecismo de pibe. ¿Qué te va a decir cuando llegues? Te faltó un montón, pibe. Sospecho que no cambiaste de opinión, pero nos morimos y ¿qué pasa? Nos van a juzgar por lo que hicimos y seguramente, salvo alguna excepción muy excepcional, vamos a ir al cielo. Entra por ahí Juan Grabois a los 16, con un poquito de más de 30 años de experiencia. ¿Decís la edad o no decís la edad? Yo tengo 42 recién cumplidos. Con menos de 30 de experiencia, ¿qué le decís al pibe, al Juan de 16? No, a Juan de 16 le digo, seguí ahí, seguí ahí, seguí ahí. Y si soy el Juan de 16, le digo al de 42, y loco, ¿qué pasa? Se te está acabando la nafta, pelea más, pelea más. Yo cuando era entre los 18, vamos a decir, y los 25, hice las cosas más importantes que hice en mi vida, que fue organizar los cartoneros, y tenía una energía. Y bueno, después, capaz que eso decanta en sabiduría. Por ahora no, pero en algún momento tal vez Por ahí, decante. por ahí. Por ahí en algunos años. Celebro un montón que nos encontremos a charlar. Bueno, gracias. Aprendo, ratifico algunas cosas que pienso, pero la enorme mayoría me permiten pensar. Y eso es, en estos tiempos, una celebración. Así que celebro que estés acá. Bueno, muchas Cuídate. gracias.